Buenas noches, mi nombre es Argenida Gómez Buendía, estudiante de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria REMI. El tema que me corresponde esta noche es de referencias absoluta, mixta y gráficos. Referencia relativa, absoluta y mixta. En Excel se utilizan las referencias para realizar operaciones con valores que están en una determinada celda, en lugar de utilizar los valores como tal. En Excel se introducen en celdas que corresponde la intersección entre una columna y una fila. Por ejemplo, A1 quiere decir que la celda está en la columna A y en la fila 1, formando una intersección como vemos en el ejemplo. Esa intersección entre columna y fila es la dirección en la que está esa celda. Y esa dirección es la que nos permite referenciar una celda para realizar operaciones sobre valores. Referencia relativa. Es aquella que localiza relativamente, es decir, de acuerdo a la posición en que se encuentre la celda donde se escribió la fórmula. Indica a la hoja de cálculo la distancia de celdas hacia arriba, hacia abajo, derecha o izquierda, como vemos en el ejemplo. Por ejemplo, supongamos que en la celda A1 tenemos el salario mínimo y en la columna B tenemos un listado de 10 trabajadores que devengan 2 salarios mínimos. Así que para determinar el salario de cada trabajador en la columna C al frente de cada celda, de cada trabajador, hacemos una multiplicación. Esto quedaría así. Esta sería la fórmula que vamos a utilizar para que nos dé el resultado. Quedaría igual a 1 por 2. A1 reemplaza el valor del salario mínimo, así que en lugar de introducir el valor del salario, en la fórmula introducimos la celda donde se encuentra el mismo. Con eso le estamos diciendo a Excel que tome el valor que hay en la dirección A1 y lo multiplique por 2. En los cuadritos vemos el ejemplo de los 10 trabajadores. En el primero tenemos al señor Pedro. Necesitamos que Excel nos diga cuánto está devengando este señor y aplicamos la fórmula de la siguiente manera. Igual a 1 por 2. Como podemos ver en el segundo cuadrito, ya Excel nos ha hecho la operación y nos indica que el señor Pedro está devengando 2.029.960 pesos. Referencias relativas. Una de las funcionalidades de Excel es que nos permite copiar fórmulas de una celda en otra. Y una de las formas más comunes es arrastrar hacia abajo o hacia la derecha o según el rango que necesitemos. En el ejemplo anterior propuesto, en el que debemos calcular el salario de 10 trabajadores multiplicando A1 por 2, se hace en la primera celda, es decir, frente al primer trabajador, y luego arrastramos dicha fórmula 10 filas abajo para que las fórmulas queden copiadas. Sin embargo, en la segunda fila ya no tendrá la fórmula A1 por 2, sino A2 por 2. En razón que la referencia se desplazó al copiar las celdas hacia abajo y por defecto las referencias en Excel son relativas, es decir, que la dirección de las celdas se desplaza según se desplace la celda que continúe la fórmula que refiere. Como vemos en el ejemplo del cuadrito, ya Excel nos hizo la operación y tenemos el resultado de cuánto está devengando cada trabajador. Referencias absolutas. Para solucionar el problema antes planteado necesitamos introducir la referencia absoluta de manera que esta sea la fila al copiar las fórmulas a otras celdas. Ejemplo, necesitamos que la fórmula C1, que es A1 por 2, se copie en toda la columna C, pero que siempre se referencie a la celda A1. Para ello se introduce el signo pesos en la fórmula para fijar tanto la columna como la fila. A1, la columna a la que fijamos anteponiéndole el signo peso quedando así.
Como en este caso necesitamos que siempre se multiplique A1, debemos fijar tanto la columna A como la fila 1. La columna A la fijamos anteponiéndole signo peso, quedando signo pesos A. La fila 1 la fijamos anteponiéndole signo pesos, es decir, signo pesos 1. Luego la fórmula quedaría así: igual a signo pesos A signo pesos 1 por 2. Esto hará que la celda A1 quede siempre fija. Referencias mixtas. Una referencia mixta es aquella en la que una parte es relativa y la otra es fija. Y ya sabemos que tanto para una columna como para una fila se les antepone el signo pesos. Entonces, si queremos que la columna sea fija, pero la fila relativa, se hace lo siguiente: se escribe signo pesos A1. Si lo que queremos es que la columna sea relativa y la fila fija, se le escribe A signo pesos 1. Resumiendo todo esto, tenemos fila y columna fija igual a signo pesos A signo pesos 1. Fila fija y columna móvil igual a signo pesos 1. Fila móvil y columna fija igual a signo pesos A1. Dependiendo de los datos que necesitemos calcular, se utilizará una referencia u otra. Las operaciones en Excel utilizan referencias para calcular celdas y estas pueden ser relativas, absolutas o mixtas. Acá tenemos los gráficos. Un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos. Es una herramienta muy eficaz, ya que un buen gráfico capta la atención del lector, representa la información de forma sencilla, clara y precisa, no induce a error, facilita la comparación de datos y destaca las tendencias y las diferencias. Ilustra el mensaje, tema o trama de texto al que acompaña. Vamos a empezar definiendo los tipos de datos que existen a continuación. Tipos de datos: cualitativos, ordinales, categóricos, discretos y continuos. En los cualitativos tenemos modalidades que no pueden expresar numéricamente, pueden ser ordinales. Si siguen un orden o secuencia, por ejemplo el abecedario, los meses del año. Categóricos: si no siguen ningún orden, ejemplo el estado civil de las personas, solteros, casados, viudos, separados, etc. Cuantitativos se refiere a las cantidades o valores numéricos, pueden ser discretos, se toman valores enteros, ejemplo número de hijos o números de alumnos de una clase. Continuos: si se pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo, la estatura, el peso de las personas. Acá tenemos un gráfico que yo realicé anteriormente para colocar acá el ejemplo, y es un gráfico en círculo en 3D. Acá nos pide que demos la distribución en medios de la inversión publicitaria. Los medios que nos indica son televisión, digitales, diarios, radio, exterior, revistas, etc. Y en el gráfico de torta o círculo nos está mostrando la información que necesitamos saber. Este es otro gráfico que realicé. Es un gráfico de barras donde nos pide que indiquemos en cuánto está la deuda externa en América Latina. Acá tenemos los países y tenemos el porcentaje. ¿Qué hicimos? Hicimos el gráfico, hicimos el cuadrito, el gráfico, y él mismo nos arrojó la información. Esta ha sido mi presentación teórica. Ahora paso a hacer la demostración en Excel. Bueno, acá ya tengo, este es el cuadro que les mostré anteriormente, ya pues como yo lo había realizado. Acá vamos a hacer la operación para mostrarles cómo funciona. Acá nos pide que Excel nos dé
la multiplicación de cuánto está devengando el señor Pedro. Entonces colocamos igual a por, perdón, por 2. Como pueden ver, ya acá nos está arrojando el resultado. Vamos a ponerle colorcito para que nos permita ver mejor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrastrar la celda como pueden ver acá, y él nos ha copiado todo el resultado. Vamos a colocarle colorcito también para que muestre cómo nos ha dado. ¿Qué nos pide ahora Excel? Que pues que también copiemos este resultado acá. Le vamos a pedir a Excel que nos copie esta misma información. Como ven, ya ahí nos ha dado el resultado de cuánto está devengando cada trabajador. Acá en este paso vamos a eliminar el gráfico para indicarles cómo vamos a realizar. Nos paramos acá ya tenemos los datos, ya tenemos la información, nos paramos acá en una celda, vamos a insertar, vamos a gráficos, en este caso queremos que nos la represente en círculo, elegimos la que más nos guste, ¿sí? Es esta. Acá podemos cambiarle el color si queremos, ¿sí? Acá nos permite una serie de colores, utilizamos la que más nos llame la atención. Si queremos que pues el gráfico se vea pues, más, le colocamos el color oscuro. Eso es relativo de cómo nos guste. Acá también nos da una opción de diseño rápido, ¿sí? Para que nos dé una mejor información. Hay varios, vean. Podemos elegir el que más nos guste. Vamos a dejar este. Y ahí está el resultado de nuestro gráfico. Acá tengo otro que he realizado de gastos de un hogar, gastos de la casa, mercado, recibos, pagos, etcétera. Igual tomamos un cuadrito, vamos a insertar, vamos a darle en este gráfico, aquí seleccionamos el que más nos guste, vamos a seleccionar este, lo mismo, podemos cambiarle los colores, ¿sí? Podemos jugar con una gama de colores, él nos indica, vemos este, igual, si queremos que nos dé un fondo más oscuro para que podamos apreciar mejor la información, pues dejamos este, lo acomodamos, lo corremos un poquito y ahí nos ha arrojado el resultado. Igual también podemos utilizar diferentes modelos, ¿sí? Vean, y ahí nos va dando la indicación. Esa ha sido toda mi presentación, muchas gracias, Dios los bendiga.